Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Cultura Express. Cultura Express. Con Marta Rodríguez. Vamos a recibir en este escenario virtual que tenemos en Cultura Express al grandísimo Pompeyo Audibert. Pompeyo, exactamente, maestro, nos ponemos de pie en Bahía Blanca. Muy bienvenido. ¿Cómo le va? Qué enorme placer que esté con nosotros acompañándonos. El placer es mío, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Un placer enorme. Estamos con seguramente estaba escuchando, tenemos acá invitados especiales de Alma Dúo y otro dúo también que se presenta mañana en Casa Coleman, otros los escenarios, que recién estábamos hablando el complejo, ¿no? De lo que fue, lo que hemos vivido en Bahía Blanca con la inundación, y todo toma sentido, toma otro sentido ahora, no solamente la música, sino también la actuación, y valoramos mucho que esté con nosotros en Bahía Blanca este próximo 5 de septiembre en un auditorio que también está mucho más renovado ahora y que se pone de pie para recibir con esta Habitación Macbeth esta obra increíble, multipremiada, y es un honor que nos acompañe. Es un actor realmente brillante que no solamente ha recibido infinidad de premios como autor, sino además en una adaptación de una obra compleja como es Shakespeare, nada más y nada menos. Así que gracias maestro, gracias. No, va a ser un gusto volver a Bahía y a esa sala que no la conozco, pero me dijeron que es hermosa, así que estoy con mucha expectativa. Es muy, pero muy bonita. Habitación Macbeth, que, bueno, tantos aplausos, pero ¿cómo fue el hecho de hacer, bueno, Shakespeare? Hay que adaptarlo, hay que dirigirlo y hay que actuarlo. Sí. En este caso la adaptación tuvo que ver con llevar la obra a un trabajo unipersonal. Le puse Habitación Macbeth porque justamente todos esos personajes me habitan, están en mi cuerpo como habitáculo de encarnaciones. Todas las circunstancias y los personajes de la obra de Shakespeare pasan a través mío. Claro. Es un trabajo que generé en la pandemia, cuando me tuve que recluir en mi casita de Mar del Sur, y en esa introspección y en esa angustia, la salida que encontré fue volverme a una habitación de encarnaciones, una suerte de actor mediúmnico, y ahí se me ocurrió tomar a la obra Macbeth como piedra de toque de este propósito de hacer yo solo una obra. La pieza de Shakespeare es potentísima, está llena de metáforas sobre la identidad trastornada. Me parece que este es un momento de trastorno identitario a nivel individual y colectivo, fruto de las circunstancias del mundo, que también trabajan sobre la identidad individual, sus asuntos, que son ya de naturaleza, uno diría, sobrenatural, como los mismos asuntos que asedian al personaje Macbeth. Exacto. Así que sobre esa obra me puse a trabajar, la adapté para que entre en mi cuerpo, saqué algunos personajes, pero mantuve muy a salvo la narrativa de la obra, las vicisitudes. Exacto. Cuando el público vea esta obra va a ver indudablemente el Macbeth de Shakespeare, pero también va a ver que eso está sucediendo en el cuerpo de un solo actor, lo cual también produce una cierta conmoción, esa forma de producción de la tragedia, como si se tratara de un teatro primitivo. Me imagino que en el pasado, en la prehistoria, el teatro debía haber sido así, un círculo de piedras, un actor solo, produciendo allí unas fulguraciones sobrenaturales, siendo asistido por toda esa tribu que miraba también asombrada esos asuntos de otra naturaleza que habitaban ese cuerpo. Así que siento que sí, que es una obra muy poderosa, llevada adelante de una manera muy primitiva, muy elemental. Eso creo que al público le impacta mucho, no solamente el asunto shakespeariano, que por supuesto vamos a decir de eso, que es una maravilla, sino también esta forma de producción. Incluso también una de las críticas que leí hace punto en eso, ¿no? En ese eje, que uno es como también interpela al televidente, digamos, a la persona que lo está viendo, al espectador, como si se fuera transportando, y eso realmente es maravilloso lograr, no solamente lo que lo estamos escuchando y lo que ha pasado para llevar la transformación de este Macbeth y de esta habitación, sino además que el espectador también se siente así, de esa manera, ¿no? Sí, yo creo que el teatro es de algún modo en el fondo, el asunto que tramita la teatralidad
tiene que ver con cuestiones sobrenaturales, metafísicas y poéticas. Básicamente el teatro es un lugar donde uno va a sospechar al respecto de su propia identidad y también al respecto de la identidad ficcional del frente histórico en el que está. Todos en el fondo sospechamos que estamos envueltos en un teatro del mundo, en una gran ficción, y que también la propia identidad lo es. El teatro es una metáfora sobre la reencarnación también. Esta obra de algún modo alude a esa sospecha y el espectador queda invitado a ese grado de identificación, ¿no? Con un cuerpo que va cambiando sus identidades, con un cuerpo que no tiene una identidad precisable, con un cuerpo que adopta múltiples identidades. Claro. Ese tipo de empatía me parece que es muy interesante de despertar hoy en día en esta crisis histórica en la que estamos. Y el espectador lo agradece mucho. Esa posibilidad de suspender por una hora y media su identidad histórica y pasar a esa otra identidad que es más de estructura, más poética, lo que uno es más allá del nombre propio, que de algún modo a veces se vuelve como un lastre, como un peso que nos impide dar con nosotros a otra escala. Creo que el teatro nos permite alcanzarnos en términos más profundos, saber quiénes somos también a una escala menos unidimensional, ¿no? Menos ficcional. Sí, y esa es la magia, ¿no? que tiene el teatro, que no lo encontramos en otro escenario. Tal cual, tal cual. Esa es la particularidad del teatro, ¿no? Que es un ritual que sucede en el mismo tiempo, en el mismo espacio, estamos todos presentes allí, y allí se erige esa sospecha de quiénes somos realmente los seres humanos, ¿no? Pompeyo, ¿hubo alguna peleita, alguna discrepancia entre el director de la obra y el actor? Conmigo mismo, sí, tuve un actor un poco rebelde, traumatizado, que tuvo que ser llamado la atención por ese director que le dijo, dale, ponete las pilas y enfocate, porque en un momento me pareció que era desmesurado. Y yo ya me había memorizado toda la letra en largas caminatas que hacía por la playa, allí en ese lugar donde yo estaba durante la pandemia. Sí. Y cuando ya tenía toda esa letra memorizada, después de meses de haber hecho la adaptación y la memorización, tuve que poner el cuerpo y ahí me asusté. De algún modo no me salía. Y ahí me dio una angustia espantosa. Dije, todo ese tiempo que ya invertí, ahora cuando pongo el cuerpo me está costando. Así que ahí el director que soy también puso los puntos sobre las IES y llamó a la acción, bajo condiciones técnicas que yo ya de algún modo manejo, a ese actor que yo también era y soy. Y pude por fin desempatar y poner las cosas ya en mi cuerpo, y de a poco empezó a salir, y ya cuando apareció la primera escena y ya me di cuenta que eso entraba en mí, ahí me alivié y las cosas avanzaron más naturalmente. Ahora, qué complejo, ¿no? Porque en esta habitación que tiene un poco de todo también, estar hablando con quien adaptó la obra, quien dirige y quien actúa. Es muy complejo todo, ir entrando y saliendo, ¿no? De distintas habitaciones. Tal cual. Son muchos roles, pero justamente fíjate que la pandemia es la excusa perfecta para llevar adelante todo eso en un solo cuerpo. Yo me propuse que el concepto de la obra sea la soledad absoluta, es este tipo solo. Es cierto que después sumé a un músico, a Claudio Peña, que es un músico extraordinario con el que yo trabajo siempre, que se agregó sobre el final y es quien me acompaña a un costado del escenario con su violonchelo. Pero todo lo demás me pareció que debía ser llevado adelante en soledad, que era la forma, era como estábamos todos en ese momento. Todos estábamos solos en nuestras casas, puertas adentro de nosotros mismos, en esa angustia en la que nos sumió el bicho ese. Así que sí, es un trabajo sumamente solitario. Sin duda. Recién estábamos hablando justamente con Marcela Nostroza Valdés, con Lara Tramontana, que también marcó un antes y un después para todos, la pandemia. Bueno, en este caso, ¿no? Ni más ni menos que ha traído a la génesis esta habitación Macbeth. Pero siempre estuvo la idea de, bueno, cómo me gustaría hacer un clásico de Shakespeare, más allá, por supuesto, antes de la pandemia, ¿no? Antes de surgir todo esto bueno que hacemos, pero siempre estuvo ahí metido Shakespeare para hacer un clásico. Macbeth es una obra que a mí ya me venía interesando mucho. Yo ya también había hecho Hamlet en dos oportunidades, una vez con Ricardo Bartiz haciendo yo el personaje de Hamlet, en otro caso dirigiéndola. También había trabajado en el San Martín con La Belli, cuando hicimos el Rey Lear. Shakespeare es una dimensión de lo teatral que a mí me atrae profundamente, y siempre tuve ganas de
de hacerlo, de volver a Shakespeare, ¿no? Porque yo ya había hecho esas obras que te comenté. Así que en ese sentido me siento como que estoy en una zona que me es familiar y con la que tengo mucha identificación. En mis clases también trabajo con escenas shakespearianas y con ese planteo que tiene Shakespeare al respecto de la teatralidad, porque Shakespeare también habla del mundo como un teatro, es una idea shakespeariana, esta sospecha de la que hablaba antes, al respecto de que la realidad es una teatralidad que erigen fuerzas de otro nivel, que a veces son oscuras y a veces son luminosas. Así que sí, eso siempre me atrajo. Lo mismo que el trabajo unipersonal, yo ya lo venía haciendo, lo hice al principio de mi formación, en la época, en los finales de la dictadura, principio de la democracia. Se abrieron muchos escenarios de emergencia donde íbamos los jóvenes de entonces, los jóvenes actores, a despuntar nuestros trabajos individuales, a hacer monólogos, y ese recuerdo también me apareció muy fuerte cuando empecé a hacer esto. Me acordaba de cuando era joven y hacía esos monólogos. Hubo algo de ese que había sido en otro momento, que acudió a mí en mi auxilio y también me dio como un empujón para llevar adelante este propósito tan arriesgado. Exacto, yo lo creo. Y va a ser un placer verlo en Bahía Blanca una vez más, con esta obra maravillosa, esta obra multipremiada, con un trabajo increíble, que también tuvo el reconocimiento no solamente como director, sino como actor, como adaptador, ¿no? de esta Habitación Macbeth. Gracias por estos minutos, realmente es un placer enorme. El próximo 5 de septiembre, en el Auditorio Luis Caronte y la Biblioteca Rivadavia, que es un escenario bellísimo, bellísimo, bellísimo que tenemos en la ciudad, de una biblioteca centenaria que da también cobijo a este teatro bellísimo que tenemos allí los bahienses, y es un orgullo que realmente se vista de pie para recibirlo, maestro. Va a ser un placer para mí también, así que nos veremos muy pronto. Exactamente. Las entradas, por supuesto, se compran en entrada1.com y en boletería de la sala. Gracias, Pompeyo Audíver, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un beso gigante, gracias, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Cultura Express. Cultura Express. Con Marta Rodríguez.